Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día del palíndromo. Es el día 313, y hoy leemos, como probablemente sepan, la cuarta entrega de nuestro cumplimiento mesiánico, el comienzo de un nuevo capítulo, literal y figuradamente, del Evangelio de Lucas. Estamos entrando en el Nuevo Testamento, y estaremos viajando a través del Nuevo Testamento por el próximo hasta el final, hasta el día 365. Y aquí estamos leyendo los capítulos 1 y 2 de Lucas, así como Proverbios. Seguiremos leyendo Proverbios durante el resto del año. Proverbios capítulo 25 versos 24 al 26. Es el día 313. Tenemos el Evangelio de Lucas, capítulos 1 y 2 libro de los Proverbios, capítulo 25 frente al 24 al 26, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dedicatoria a Teófilo por cuanto muchos se han empeñado en compilar una narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos fueron entregadas por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. A mí también me ha parecido bien, después de haber seguido de cerca todas las cosas durante algún tiempo, escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad acerca de las cosas de las que has sido informado. El nacimiento de Juan el Bautista, predicho en los días de Herodes, rey de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías, de la división de Ebajá, y tenía una esposa de las hijas de Herín, que se llamaba Isabel. Y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tuvieron hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Mientras él servía como sacerdote ante Dios, cuando su división estaba de servicio según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando fuera a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor que estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verlo, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande delante del Señor. Y no beberá vino ni sidra. Y estará lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor de su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor. Un pueblo preparado. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Porque soy anciano, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Y he aquí que tú callarás y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de su tardanza en el templo. Y cuando salió, no podía hablarles, y percibieron que había visto una visión en el templo, y les hizo señales y permaneció mudo. Y cuando terminó su tiempo de servicio, se fue a su casa. Pasados estos días, concibió su mujer Isabel, y durante 5 meses se escondió diciendo, así me ha hecho el Señor en los días en que me miraba para quitar mi oprobio entre los hombres. Predicción del nacimiento de Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y acercándose a ella, le dijo, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Pero ella se turbó mucho al oírlo, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? ¿No tengo marido? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer se llamará Santo, Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes con la que fue llamada varón. Porque para Dios nada hay imposible. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el ángel se apartó de ella, María visita a Isabel y el canto de alabanza de María. En aquellos días, María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí que, cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno, y bienaventurada la que creyó que se cumpliría lo que le había sido dicho de parte del Señor. Y María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado el estado ínfimo de su sierva. Porque desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque el que es poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre, y su misericordia está con los que le temen. De generación en generación ha mostrado la fuerza de su brazo. Ha dispersado a los soberbios en la imaginación de sus corazones. Derribó a los poderosos de sus tronos, exaltó a los humildes y colmó de bienes a los hambrientos. Y a los ricos los ha enviado vacíos. Ha ayudado a su siervo Israel en recuerdo de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su posteridad para siempre. Y María permaneció con ella unos 3 meses, y volvió a su casa al nacer Juan el Bautista. Y llegó el tiempo del alumbramiento de Isabel, y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había tenido con ella gran misericordia, y se alegraron con ella. Y al 8º día vinieron a circuncidar al niño, y querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Pero su madre no dijo, se llamará Juan. Y le dijeron, ninguno de tu parentela se llama con este nombre. E hicieron señales a su padre, preguntándole cómo quería que se llamase. Y él pidió una tablilla de escribir, y escribió, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, y al instante se le abrió la boca y se le soltó la lengua, y habló bendiciendo a Dios, y sobrevino temor a todos sus vecinos. Y todas estas cosas se comentaban por toda la región montañosa de Judea, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué será, pues, este niño? Porque la mano del Señor fue con él la profecía de Zacarías, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo, para que fuésemos salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres, y para recordar su santa alianza, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirviéramos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo, serás llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos para dar a conocer la salvación a su pueblo en el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, cuando amanezca el día sobre nosotros desde lo alto para dar luz a los que están sentados en tinieblas, y en la sombra de la muerte para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Capítulo 2. El nacimiento de Jesús.
En aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se inscribiera todo el mundo. Fue el primer empadronamiento, cuando Corineo era gobernador de Siria, y todos fueron a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y linaje de David, para empadronarse con María, su prometida, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, llegó el momento de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, los pastores y los ángeles. Y en aquella región había pastores en el campo, que velaban de noche sobre su rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y se llenaron de temor. Y el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os anuncio una gran alegría que llegará a todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontrarás un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres con los que se complace. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores que se decían unos a otros, pasemos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron deprisa, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les habían dicho. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Jesús es circuncidado y nombrado, y al cabo de 8 días, cuando fue circuncidado, fue llamado Jesús, el nombre dado por el ángel antes de ser concebido en el seno materno. Jesús es presentado en el templo, y cuando llegó el tiempo de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, y buscaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor, e inspirado por el Espíritu, entró en el templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para hacer por él según la costumbre de la ley, lo tomó en brazos, bendijo a Dios y dijo, Señor, que tu siervo se vaya ahora en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Israel, su padre y su madre se maravillaron de lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. He aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal contra la que se habla, y la espada traspasará también tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, habiendo vivido con su marido 7 años desde su virginidad y como viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, adorando con ayunos y oraciones, noche y día, y subiendo a esa misma hora. Daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, el regreso a Nazaret. Y cuando hubieron cumplido todo según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. Y el niño crecía y se hacía fuerte, lleno de sabiduría, y el favor de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo, ahora bien, sus padres iban a Jerusalén todos los años en la fiesta de la Pascua, y cuando él tenía 12 años subieron según la costumbre. Al terminar la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sus padres no lo sabían, pero suponiendo que estaba en la compañía, se fueron un día de camino, y le buscaban entre sus parientes y conocidos.
Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente. Él les dijo: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en casa de mi padre? Y ellos no entendieron lo que les decía. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y les obedecía. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos 24 al 26. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en la casa compartida con una mujer contenciosa. Como agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de un país lejano como un manantial enturbiado o una fuente contaminada. Es un justo que cede ante el impío Padre que estás en los cielos, darte gloria alabando. Te lo agradecemos mucho. Gracias por esta esquina que hemos doblado. Gracias por este nuevo día y esta nueva misericordia, esta nueva gracia, este nuevo don que nos has dado hoy. Te damos gracias por el cumplimiento de tus promesas, no solo en Jesucristo en los Evangelios, sino también tus promesas en nuestras vidas. Señor Dios, nunca prometiste una vida libre de sufrimiento. Solo prometiste que estarías ahí en medio del sufrimiento. Nunca prometiste una vida sin pruebas. Solo prometiste que estarías ahí como nuestro defensor en nuestras pruebas. Y por eso te pedimos en este momento, por favor, que estés ahí. Acompáñanos. Estad aquí. Estad. Defiéndenos, protégenos y continúa guiándonos para que podamos hacer todo para tu gloria y para la santificación y salvación de nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cielos chicos, aquí estamos. Esto es fenomenal. Obviamente, ya hemos leído 3 evangelios hasta ahora, pero el Evangelio de Lucas se encuentra en un lugar único. Quiero decir, todos son únicos porque están escritos desde 4 perspectivas diferentes. Pero el Evangelio de Lucas, al comenzar, dice que mucha gente ha intentado recopilar una historia de los acontecimientos. Esto es lo que sucedió en la vida de Jesús. Yo mismo estoy haciendo esto. Sabemos que Lucas era médico. Fue uno de los compañeros de viaje de Pablo. Y aquí está Lucas que es entrevistado. Suponemos que ha entrevistado a varios de estos testigos oculares para obtener la historia y ponerla en claro. No quiere decir que Marcos, Mateo y Juan no entendieran la historia, pero Lucas era griego, ¿no? Lucas no era judío. Era un médico griego que se hizo cristiano, mientras que los otros evangelios fueron escritos por personas de origen judío. Lucas fue helenizado, ¿verdad? Ha sido helenizado. Él tiene un tipo diferente de perspectiva, y esa perspectiva diferente es más una situación griega. Mientras que la perspectiva judía no estaría demasiado preocupada por la cronología, no estaría demasiado preocupada por contar la historia de una manera determinada. Lucas sí. Así que aquí incluso nos da una pequeña introducción y dedica esto a Teópolis. Teópolis puede ser un personaje real, tal vez un ser humano, pero también podría ser cualquier amigo de Dios, cualquier persona amada por Dios. Eso es lo que significa Teópolis, ¿verdad? Así que nosotros es Dios y Failo o es el amor, y por lo tanto, ya sea el que ama a Dios o el amado de Dios. De cualquier manera. Como sea, continuando con nuestra historia, tenemos 2 historias de origen esencialmente. Tenemos el origen de Juan el Bautista y el origen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y reconocemos que el ángel Gabriel se aparece tanto a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, como a María, la madre de Jesucristo.
Es interesante porque parece que cuando Zacarías hace una pregunta, entonces el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice, este es el trato, tu esposa Isabel, nosotros enterraremos a tu hijo. Lo llamas Juan, y luego dice un montón de cosas importantes acerca de lo que será, lo que este profeta será en última instancia. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Estos sois vosotros. Recuerden. Ustedes saben quién es Elías. Ustedes saben la profecía acerca de cómo Elías precedería al Mesías, y Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Porque soy un anciano, y mi esposa es avanzada en años. Y Gabriel responde, diciendo básicamente, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, enviado para hablarte y traerte esta buena noticia. He aquí que tú callarás y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no creíste en mis palabras. Y entonces nos confundimos a veces, porque María, después de que Gabriel viene a María y le dice, no temas, has encontrado papel con Dios. He aquí que concebirás en tu mujer muy hijo. Usted nombrará en Jesús un número de cosas sobre él. Sería grande, llamado Hijo del Altísimo. María y yo dijimos al ángel, ¿cómo puede ser esto? Ya que no tengo marido y ella no se calla durante los próximos 9 meses. Ella recibe en cambio la respuesta. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Creo que lo que pasa es que hay una manera de hacer una pregunta y hay una manera de hacer una pregunta. Hay una manera de hacer una pregunta que dice no te creo, y hay una manera de hacer una pregunta que dice solo dame algunos detalles aclaratorios aquí. Zacarías tiene una razón para hacer una pregunta. La razón es que somos viejos, nunca hemos tenido hijos. ¿Cómo es posible? María tiene una razón para hacer la pregunta. Hay una tradición. Es una pequeña tradición lo que significa que no es necesariamente una doctrina o un hombre perro en la iglesia. Pero es que María había acordado que sería virgen perpetuamente. Que cuando ella y José se casaron, el entendimiento fue por parte de ella que ya había consagrado su virginidad al Señor. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo puede ser esto ya que ahora no tengo marido? María ya está desposada con José, por lo que en realidad sí tiene marido en el sentido técnico. Pero si es el caso, y esto es solo una teoría, correcto como una edición de un pequeño maestro de los santos, si es el caso que María y José nunca tienen la intención de consumar su relación, entonces eso tendría sentido para la pregunta, ¿verdad? Que así con Zacarías tiene sentido que él haría la pregunta. Con María, tendría sentido que hiciera la pregunta. Pero hay una manera de hacer una pregunta y hay una manera de hacer la pregunta. Y en este caso tenemos a Zacarías que lo que se entiende en el subtexto es que está desafiando el mensaje de Dios a través del ángel, mientras que María está haciendo una pregunta aclaratoria. ¿Cómo puede ser esto, ya que no tengo relaciones con un hombre? No soy demasiado vieja. Como dice Zacarías, esto es imposible. Pero la idea de tengo una pregunta aclaratoria. El ángel Gabriel y Dios a través de Gabriel responde a la pregunta. Aquí está la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder de la mayoría. Yo te cubriré con mi sombra. Por lo tanto el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. Así que eso es notable. Ya hemos cubierto esto un poco y una de las razones por las que podrías estar escuchando esto pensando, espera, ¿por qué María sería perpetuamente virgen? Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre los hermanos de Jesús y cómo esa palabra griega es adelphoi. Así es. Así que la palabra griega adelphoi puede significar hermanos, puede significar como tengo un hermano llamado Mark, tengo un hermano llamado Mar, pero también puede significar parientes, cualquier relación. Así que Lot y Abraham eran adelphoi, aunque tú y yo sabemos que Abraham era tío de Lot. En Lot era sobrino de Abraham, pero son llamados adelphoi. Así que adelphoi puede significar hermanos, como hermanos reales. También puede significar simplemente familiares o parientes. Y así más tarde, cuando tenemos los hermanos o los foi adultos de Jesús, es muy importante entender que eso no significa hermanos.
significa parientes, no hermanos. Así que incluso Santiago el hermano de Jesús, Santiago el Adelfoyo el primo pariente, lo que sea de Jesús. ¿Por qué sería ese el caso? Bueno, en primer lugar, es apropiado, muy apropiado que Jesús fuera el único hijo de María. ¿Por qué? Porque es una tradición en la Iglesia, y puede que lo hayamos mencionado antes. Es una tradición en la Iglesia, que se remonta hasta el principio, que María no solo fue perpetuamente virgen, que después de dar a luz a Jesús, ella y José nunca consumaron su relación, sino que también se hace referencia a María como el nuevo arco de la nueva alianza. ¿Por qué? Hemos vuelto a hablar un poco de esto, de estas pequeñas revisiones. Y es que por un número de razones. Número de razones. Una es que lo que estaba en el viejo arco del pacto, teníamos el maná, el pan del cielo, tenías los mandamientos, la palabra de Dios, y tenías el báculo de Aarón, un símbolo del sumo sacerdocio. ¿Qué es Jesús? Jesús es el gran sumo sacerdote. Es el Verbo hecho carne y es también el verdadero pan bajado del cielo. Y así, en el vientre de María está en muchos sentidos el cumplimiento de esas tres cosas en la antigua arca de la alianza. No solo eso, en el libro de Apocalipsis, capítulos 11 y 12, lo que tenemos es a Juan el Amado. Él mira al cielo y ve el arca. Recuerden que en el último mes, creo que en las últimas 2 semanas, escuchamos que Jeremías había tomado el arca y la había guardado. Nadie la había visto. Pierce John mira al cielo y ve el arca de la alianza por primera vez desde que Jeremías la escondió. Y en los siguientes versos, mientras Juan mira al cielo y ve el arca de la alianza, dice: Entonces vi a una mujer vestida del sol, con la luna a las estrellas de sus pies y alrededor de su cabeza una corona de 12 estrellas y dio a luz un hijo. Así que la imagen de esto no es solo esta mujer dando a luz a un hijo que podría ser solo la Iglesia dando a luz a los cristianos. Pero también se ve como María dando a luz a nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que el arco se mezcla en ser una mujer. Como cuando tienes una visión o un sueño o algo se convierte en otra cosa. Aquí está Juan mirando al cielo, viendo el arco, y al mismo tiempo viendo a la mujer que dio a luz al Hijo del Mesías. María ahora, o que, tal vez eso es una exageración, pero aquí está la siguiente cosa. En este mismo capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 39, dice que en aquellos días María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá y se presentó en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esto es notable, porque ¿qué sucedió en el libro de Samuel? Bueno, cuando el arco de la alianza se perdió, fue quitado de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo David siempre ser trasladado a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué hizo David? Se fue con prisa, las mismas palabras con prisa a la región montañosa de Judea para ver el arco, e incluso dice las palabras que dijo Isabel. Dice, ¿cómo es posible que el arco del Señor venga a mí? Isabel dice a María, o dice al mundo lo que ella dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Y entonces también qué sucede? He aquí que cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño que estaba en mi seno saltó de gozo. Cuando David traía el arco a Jerusalén, ¿qué hacía? Saltaba y bailaba ante el arco. Así que podrías decir, pero realmente no es necesario. Y yo diría que no es necesario. Es poéticamente necesario. No es necesario. Es lo que tú llamas apropiado. Es apropiado que María, siendo el nuevo arco de la nueva alianza, también estaría sin. Ella sería perpetuamente virgen, es lo que estoy tratando de decir. Ahora eso es un poco apologético. Hay más otras razones para que este sea el caso, pero solo quería ofrecer eso como un pedazo de ver. Aquí está toda la historia que se remonta a cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban vagando por el desierto e hicieron el arco de la alianza hasta este momento aquí en el Evangelio de Lucas, donde aquí está el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el cumplimiento de la alianza de Dios, el cumplimiento de la presencia de Dios. Correcto.
Recuerden que lo que sucedería es que el arco estaría donde moraría la presencia de Dios. ¿Qué es María en este momento? Ella es donde mora la presencia de Dios, el Verbo hecho carne. Así que hay algo, hay una conexión. Incluso si, ya sabes, nosotros como cristianos podríamos argumentar que eso está completamente bien si quieres argumentar eso. Pero como católico solo quería compartir que, esa es una de las razones. Esa es una de las cosas que creemos. Y esa es una de las razones por las que creemos como una realidad que María es el nuevo arco de la nueva alianza. Porque Jesucristo es la verdadera y real presencia de Dios entre nosotros. Y así, caramba, tenemos que tener el resto del capítulo 2 también. El nacimiento de Jesús. Feliz Navidad, chicos, porque fue un regalo poder contar la historia de la Natividad y la historia de los pastores y de Jesús circuncidado y presentado en el templo. Recordad que, como primogénito, tenía que ser redimido y fue redimido por un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, lo que nos indica y revela que María y José eran pobres. Porque si eras pobre, podías, no sé, decir, salirte con la tuya, pero podías salirte con la tuya ofreciendo solo un par de tórtolas o 2 pichones de paloma y ahí se acaba todo. Creo que hay algo realmente hermoso en este sentido de que diría el hombre, el precio de Dios. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Precio. Pero el precio de redención fue un par de tórtolas o 2 pichones. Imagino lo inadecuados que se sintieron María y José en ese momento diciendo esto es la suma del Altísimo. Todo lo que podemos permitirnos es un par de tórtolas. Todo lo que podemos permitirnos son 2 pichones. Y sin embargo damos lo que podemos porque eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Da lo que puedas. Haz lo que puedas. No te preocupes por lo que no puedas. No des lo que no puedes. No hagas lo que no puedes. Solo da lo que puedas y haz lo que puedas. Eso es todo lo que necesita. Eso es todo lo que quiere. Eso es todo lo que pide. Y siendo María y José un gran modelo para nosotros hoy y todos los días, rezo por vosotros. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.